Estamos ante una suerte de cultura emergente antiestado. En realidad que no cree, básicamente no está creyendo en las posibilidades que genera la intervención estatal. No cree la intervención estatal porque nosotros con el tiempo tuvimos malas experiencias con respecto al Estado, pero hay que comenzar a pensar también que los países desarrollados son desarrollados obviamente o lógicamente por la intervención estatal y no creen en los libres mercados, ¿sí? Entonces hay que comenzar a pensar que el libre mercado es una ficción, es un concepto que se basa en una estructura de falacias, y la realidad es que la gente no resiste las políticas que tienden así hacia la liberalización de los mercados sin ningún tipo de intervención estatal. Esto puede llegar a generar ciertas tensiones sociales paulatinamente debido a que se requiere cierta intervención para subsanar los errores que puede llegar a presentar la libertad de mercado. Y a su vez a esto también le sumamos, además de este análisis, de este pequeño análisis político, tenemos que sumar esto de la inseguridad jurídica que se puede llegar a generar ante la desregulación absoluta de una sociedad. Es decir, que vamos a comenzar a hablar de una suerte de Estado de Derecho, no un Estado de Derecho, es un Estado de naturaleza, perdón. Vamos a comenzar a hablar de un Estado de naturaleza en el cual no exista ningún tipo de regulación jurídica ante determinadas actividades, lo que también genera ciertos perjuicios para una gran cantidad de personas. Si nosotros nos concentramos en el mundo laboral, vamos a notar que la flexibilización laboral tampoco en ninguna medida ha resultado ser una política efectiva, ni ha aumentado la cantidad de puestos de trabajo, ni se ha disminuido el desempleo, que tampoco es un problema muy arraigado en la sociedad actual argentina, sino que el gran problema, el gran dilema tiene que ver con la informalidad, con el trabajo en negro, como se conoce coloquialmente. Y este trabajo en negro se han utilizado diferentes herramientas para tratar de alguna forma de paliar el trabajo en negro, de disminuir sus consecuencias económicas y sociales, porque la informalidad también tiene que ver con el trabajo indigno, con una afectación a derechos humanos fundamentales, a derechos sociales que se han ido conquistando a lo largo del tiempo. Y a su vez, la flexibilización laboral lo que va a provocar es echar nafta al fuego. Es decir, que la flexibilización laboral va a ser una cuestión bastante compleja, que tiene que ver con esto de eliminar ciertas indemnizaciones laborales, como las indemnizaciones por trabajo no registrado, parcialmente registrado o falsa fecha de ingreso de la ley 24.013, y también las indemnizaciones de la ley 25.323. Esto, en rigor de verdad, genera de alguna manera que se complejice mucho más la situación que están viviendo muchos trabajadores de la sociedad argentina. Al eliminar este tipo de indemnizaciones no se está peleando o se está de alguna manera solucionando el problema propio de del trabajo no registrado, sino que de alguna forma se está provocando su aumento, se está induciendo a que este problema sea cada vez mucho más arraigado y mucho más profundo, y generando inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica porque se está planteando diferentes escenarios inciertos e impera la incertidumbre, por lo tanto, en esta sociedad que requiere reglas claras, que requiere de alguna forma cierta certidumbre y tranquilidad respecto al futuro mediato e inmediato. Entonces, la eliminación de normas jurídicas, la derogación porque sí, porque por ejemplo una ley no funcionó o supuestamente ante determinados análisis superficiales esta ley de alguna forma no ha tenido cierto respaldo o no ha funcionado, no ha sido efectiva, de acuerdo a un análisis que nosotros tampoco entendemos de dónde proviene. En realidad la eliminación de estas indemnizaciones laborales, supuestamente el fundamento tiene que ver con esto de que esas leyes, la ley 24.013 o la 25.323, no han funcionado a lo largo del tiempo debido a que ha aumentado el trabajo informal. Lo cual me parece sorprendente porque eso no
esa no es la solución. Es decir, que no se trata de resolver algo mediante, por ejemplo, una reforma legislativa, una reforma jurídica. Las grandes reformas, o el problema del desempleo, el problema de la flexibilización, el problema del trabajo no registrado, no se resuelve con reformas legislativas. Esto de alguna forma es como pintar cartón, esto de alguna forma es no solucionar el problema de fondo. Se requieren políticas económicas concretas y certeras para eliminar las consecuencias del trabajo no registrado y terminar eliminando definitivamente el trabajo informal. Pero una reforma legislativa no es el camino, ya que esto genera mayor inseguridad jurídica. Y a su vez, si yo, por ejemplo, elimino lo que tiene que ver con las indemnizaciones laborales, por trabajo no registrado, trabajo parcialmente registrado, falsa fecha de ingreso, o las indemnizaciones de la ley 25.323, además de generar inseguridad jurídica, estoy abriendo la posibilidad a las reparaciones integrales del artículo 19 de la Constitución Nacional, en virtud del principio alterum non ladere, no dañar a otro. Es decir, que si no es procedente o se derogan por el decreto de necesidad de urgencia 70/23, se derogan estas indemnizaciones o estas multas que algunos consideran multas, en realidad lo que estaría generando es abrir la puerta para que se apliquen con posterioridad lo que tiene que ver con la reparación integral, y de esta manera no va a ser una reparación tarifada, es decir, no existe una tarifa, una fórmula matemática concreta para determinar cuál es la indemnización que le corresponde a ese trabajador, y por lo tanto no existirá previsibilidad, y el empleador no sabrá con exactitud qué indemnización le corresponde al trabajador que ha trabajado de manera no registrada o parcialmente registrada, o ante una falsa fecha de ingreso, ¿sí? Entonces, al generar inseguridad jurídica, no estoy generando inseguridad jurídica solamente para los trabajadores, sino también para los empleadores, que los empleadores no sabrán con exactitud cuál va a ser la tarifa que se aplique ante esos supuestos de informalidad. Entonces, estamos ante un problema jurídico, una gran incertidumbre jurídica, que no solamente afecta a los trabajadores, aumentando la informalidad, porque en la actualidad es lo mismo, porque en realidad si este decreto de urgencia continúa o es vigente o continúa su vigencia desplegando sus efectos, ya sabemos que actualmente los efectos de este decreto de necesidad de urgencia han sido suspendidos por una medida cautelar. En el caso de la Confederación General de Trabajadores, la CGT o la CTA, en esos casos la justicia laboral, las cámaras nacionales del trabajo, ha determinado la suspensión de los efectos del título del decreto de necesidad de urgencia referido al derecho del trabajo. Pero más allá de esto, si este decreto de necesidad de urgencia continúa vigente, de alguna manera se genera mayor incertidumbre jurídica, como estábamos viendo, mayor inseguridad jurídica, y esto de alguna forma permitirá que un empleador contrate a un trabajador, o por ejemplo puede llegar a pasar que un trabajador que está registrado y un trabajador que no está registrado cobren al final de la ruptura de esa relación de trabajo una igual suma de dinero, una indemnización igual o similar. Hay cierta simetría entre un trabajador informal y un trabajador formal. Esto también es una de las problemáticas que se pueden llegar a suscitar ante la informalidad laboral o ante esta derogación de las indemnizaciones laborales. Y otra posibilidad tiene que ver con esto de la incertidumbre respecto a qué indemnización le corresponde al trabajador en virtud del trabajo informal. Y esta incertidumbre va a impactar negativamente también en los empleadores. Pero tengan en cuenta que este decreto de necesidad de urgencia, sus efectos han sido suspendidos judicialmente hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.